Plebes, esto lo estamos grabando, la verdad, una disculpa que nos hemos tardado tanto en volver a sacarles una reseña, pero es que la verdad la dinámica del festival ha sido tan desgastante, tan desgastante. El festival tiene que 5 días porque estamos grabando hoy miércoles 15 de octubre. ¿Por qué? Porque hasta el fin tuvimos un breve descanso y dijimos hay que trabajar, entonces estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nos levantamos bien temprano para sacar las entradas porque la app de Cinépolis no sirve, simplemente no jala. Entonces lo que la mayoría hacemos es irnos a formar, llegar a las 8 de la mañana allá a Cinépolis y estar formados 2 horas hasta las 10 para sacar entradas. Y a partir de ahí llegan las 10, llegan las 11 y nos podemos ver películas y entonces no hemos tenido ningún momento de descanso para hacer esto. Entonces, ¿qué dijimos, Gabriela, como idea de bombero? Eh, Hacer un solo video en el que reseñemos brevemente, unos 2, 3 minutos, las películas que hemos estado viendo hasta el momento en el festival, ¿no? Gabriela ya, ahí la verán, ahorita más adelante ella va a aparecer y les va a hablar de las películas que más les han gustado y vamos a comenzar ahorita mismo con una película mexicana que está a competición como largometraje mexicano, que es Olmo de Fernando Imbeque. Fernando Imbeque, que es el director de Temporada de Patos, una película del 2003-2014, muy bonita, en blanco y negro, filmada en la Ciudad de México, específicamente en el complejo de edificios de Tlatelolco, en el que encontramos esta bonita y riquísima complicidad que se forma entre extraños en un domingo, o bueno, más bien, no digo domingo, mejor voy a decir un día, para no equivocarme, de la semana en la que se va la luz. Es una película muy, muy, muy bonita. Y nos enteramos que iba a estar Olmo aquí en Festival de Morelia. Le dijimos, hay que ir a verla. Fuimos a verla y la verdad que nos sirvió muchísimo para desconectar. Es una película que es un coming of age. La verdad no esperaba nada así cuando me enteré que era una película así de, ya saben, descubrimiento de juventud, de maduración. Sí como que dije, ay, no, pues va a ser... Ya sabemos que estas películas tienen, vamos a decir que una línea, características muy marcadas. Entonces sí fue como que me desmoralizó un poco antes de verla, mea culpa también, porque la disfruté muchísimo, desconecté, me reí mucho. Es una película muy, muy, muy bonita en la que yo diría que encontramos dos cuestiones, ¿no? El deseo de Olmo por un amor, por un beso, por una caricia, pero también los sacrificios que tiene que hacer él en su vida, y por sacrificios me refiero a que tiene que cuidar a su padre, que es discapacitado, ¿no? Pero la verdad es una película tremendamente bonita, tremendamente sobre la amistad, tremendamente sobre la familia y la recomiendo muchísimo y ojalá llegue a cines. Siguiendo con cortometrajes mexicanos que se encuentran justamente en competición, encontramos El Diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos en la misma caja. A ver, espérate, que quiero ver bien el título. Eso lo corto, no pasa nada. No, no. Sí es ese, sí Si es es ese, se ese, llama, ajá. creo que esto lo va a poner en blanco y negro, gente. Ya, me guarda las cabezas de los videos, sí. La verdad de esta película, al director no lo conocía. El director es... Bueno, otra. No, Ernesto Martínez. Ay, güey. Es que me flasheé. Seguimos en blanco y negro. Bui, Bucio. Confírmame porque no alcanza a ver. Veo una luz y me tapa ahí. ¿En dónde? En El Diablo Fuma. Ah, Ernesto Martínez Bucio. Ok, listo. Al director Ernesto Martínez Bucio, la verdad no tenía la oportunidad de conocerlo. Esta película estuvo en competición en la sección de perspectivas en la Berlinale, Festival Internacional de Cine de Berlín, y ganó justamente en esa sección del festival en la que estuvo, ganó el premio a Mejor Película. Esta película nos retrata la vida de diferentes primos eh, y nietos que conviven en la misma casa con su abuela que tiene problemas de esquizofrenia. La película, la verdad, brilla muchísimo, muchísimo, muchísimo por sus actores. Todos los actores son infantes, unos más grandes que otros, tal vez tengan la edad de entre 12 a 5 años aproximadamente. Y lo bonito de la película, creo yo, es que se siente muy, muy natural las dinámicas que tienen entre ellos, ¿no? Uno, si han tenido la oportunidad, vaya, de tener primos o hermanos, saben cómo es esa dinámica de te quiero, pero también te chingo a la vez, ¿no? Por otra parte, encontramos el largometraje que ganó la sección de Horizonte en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la película de David Pablos, que ya había dirigido en su momento El baile de los 41,
Esa película que está en Netflix, me parece, creo que es como hace unos 5, 4, 3 años que tuvo muchísimo renombre. En esta ocasión nos trae la película En el Camino. La película del Camino es un drama queer que sigue la profesión tan estigmatizada de los traileros en este país. Sabemos que, que ser trailero es una profesión muy, muy demandante, una profesión que trae consigo muchísimos riesgos, tanto de salud como la propia seguridad de las personas que profesan valga la redundancia, la profesión. Y lo que pasa acá es que él se está metiendo a un mundo que muchas veces desconocemos, que es la homosexualidad dentro de los traileros. Por momentos, a mí personalmente, la película que tuvimos la oportunidad de verla con el cast presente, el cast increíble, hacen muy buen trabajo. Me parece que son primerizos, es decir, no eran actores profesionales con antelación. Eh, lo hacen extremadamente bien, son sinceros, son honestos. Por momentos la película siento que tiene toques pasolinianos. ¿Con qué me refiero a esto? Obviamente con la facilidad, pero por facilidad no me refiero a algo malo, sino con la naturaleza con la que se firman las relaciones amorosas que se encuentran en la película, así como los desnudos que también hay en la película, esos close-ups a las partes íntimas de los hombres son plenamente Pasolini, sino ahí están varios ejemplos de sus películas. Un ejemplo de ellos sería el de Camerón. Y también porque hay muchísimo trabajo del primer plano. Pasolini, él decía, a mí me encanta hacer cine porque soy una persona extremadamente exagerada en el uso de los primeros planos. Y aquí por momentos en el camino encontramos que nuestro campo de visión es muy cerrado, perdón, principalmente cuando nos encontramos dentro de las cabinas de los trailers que se van manejando. Hay escenas en las que sí hay unos planos generales muy, muy bonitos. Hay escenas que están estéticamente muy bien filmadas, ralentizadas. Es una película que va a generar controversia, yo creo, porque ya sabemos que somos un país conservador, que hay personas que aún no tienen la mente muy abierta, pero también por el uso no censurado de las escenas que ya comenté explícitas sexuales y también por el uso de la violencia, por supuesto. Oigan, algo sobre la película En el Camino. Yo, en cuanto salí, le dije a Rodo, para mí esta película es así de simple. Es como si el infierno y Secreto en la Montaña hubieran tenido un hijo. Así, eso es la película En el Camino. Bueno o malo, quién sabe. Vimos Frankelda, la primer película de stop motion totalmente mexicana de los hermanos Ambriz. Esta película, yo tenía muchas ganas de verla. Y aquí hay una paradoja conmigo porque cuando las primeras veces que llegué a ver stop motion me daba mucho miedo, porque a mí en lo particular no me gustan los títeres y el stop motion pues son títeres pero un poquito más pequeños que usualmente hechos de arcilla. De hecho, al final de la proyección los hermanos Ambriz estuvieron abiertos a preguntas y respuestas y un niño precisamente les preguntó cómo fue que hicieron la película y les explicó así de que porque llevaban las marionetas de Frankelda y de el Neval, algo así, que es el coprotagonista, vamos a llamarlo así. Puntos buenos de la película, yo debo de decir el diseño de producción. Es muy bonito visualmente, eso sí, y yo no me esperaba que fuera a hacer un musical también. Hay una parte, yo creo que quizás mi parte favorita de la película es precisamente un número musical con la mayoría de la parte de los villanos, vamos a ponerlo así. Eh, que dura, no sé, alrededor de unos 3 minutos, porque sí es un poquito larga, pero es muy bonito. Otra cuestión es el mensaje detrás de que es sobre perseguir los sueños y retomando también sobre las preguntas que se le hicieron a los hermanos Ambriz, me llamó mucho la atención porque alguien mencionó que justamente se creía que Frankelda era bueno, una inspiración sobre Mary Shelley, pero o sea, sí, pero no. ¿En qué sentido? Uno de los hermanos Ambris contestó que ellos quisieron imaginarse cómo hubiera sido una Mary Shelley mexicana y justamente eso es Frankelda. Frankelda es una niña, una muchacha, una joven escritora en una época donde pues la mujer no tiene mucha voz y están muy marcados los roles sociales y ella rompe completamente el paradigma porque además de que es escritora, escribe sobre cosas muy feas, en teoría, que es sobre literatura de terror. Entonces la película va girando sobre una realidad que es donde habita Francisca Imelda y la realidad del mundo de los sustos,
que ahí se va alternando y hay una explicación de por qué los dos mundos viven de forma separada, pero al mismo tiempo se complementan y uno del otro dependen. Es una historia muy bonita. Puntos flojos, pues quizás hay algunas cuestiones de guión, no sé, pero es un muy bonito ejercicio, sí. Y lo que dijeron los hermanos Ambris al final, yo sí me quedo completamente con eso sobre la cuestión de perseguir los sueños y el mensaje detrás que hay de eso. Y si tienen la oportunidad de verla en el cine, yo sin duda recomendaría que lo hicieran. Ya vimos Vainilla, la ópera prima de la actriz Mayra Hermosillo. Es una muy bonita película, sin duda. La historia trata sobre, ella misma lo dice, bueno, lo dijo ayer al inicio, antes de la proyección, estaba ofreciendo un fragmento de su vida, lo cual se agradece muchísimo y se aprecia, la verdad, eh, porque es su infancia, un pedacito de su infancia, nos está regalando esa memoria que ella guarda, tanto de ella como niña, como en la relación que tenía con su bisabuela, con su mamá, con su tía, con su prima, que todas vivían en una misma casa. Y yo creo que como mexicanos hay una cuestión cultural muy fuerte en relación de las familias que viven juntas entre varias generaciones, porque hay una dinámica muy particular detrás de eso. Y ella también menciona que es un fragmento de su infancia, pero también la ausencia de su padre junto con la relación que ella tenía con su familia en particular. Es una historia muy sencilla, vamos a decirlo de alguna forma, pero también muy profunda, diría yo. Se nota que es su primer trabajo y es muy aplaudible, la verdad, porque no cualquiera se anima, a fin de cuentas. Y al final de la proyección, pues junto a ella y el elenco, la verdad fue un momento muy emotivo porque al final justamente después de la escena final, ahí empiezan los créditos, pero también hay una proyección de fotos de la infancia de ella, al parecer reales, obviamente, pero también se escucha de fondo tanto la canción de los caminos de la vida como una vez que finaliza las grabaciones de el elenco, o sea, el elenco, equipo de producción que están agradeciendo a alguna persona particular, a alguien de su familia, y eso es algo muy bonito. Y es todavía más bonito sentir que todo el mundo está conectando con eso porque la película está ambientada pues en una época diferente donde no había teléfonos, vamos a ponerlo en ese sentido. Entonces, pues uno estaba, porque a mí también me tocó que uno, para hablar con su amiguito en la primaria, era de que no teníamos teléfono, entonces lo que hacíamos era llegar a nuestra casa y llamarle a nuestro amiguito y usualmente contestaba a su mamá o su abuela y era o platicar un ratito, ponernos de acuerdo para jugar y, por ejemplo, yo en lo particular, yo tengo una prima que es tenemos la misma edad, entonces yo sí veía mucho de que esa relación que tenía Roberta con su prima era como, ay, yo también viví eso, yo creo que muchos podemos conectar en ese sentido. Fue algo muy bonito. Espero que sí se llegue a proyectar en algunos cines, la verdad, porque sí siento que es una experiencia tanto auditiva como visual muy bonita. Continuemos ahora con los largometrajes internacionales. El festival se inauguró el 10 de octubre a las 7, bueno, no, a las 7 no, en tiempo Cinépolis, déjenme decirle que no fue a las 7, fue casi a las 8 de la noche, con la película de Cleber Mendoza Filho, el director brasileño que tuvo muy buen recibimiento en el pasado Festival de Cannes este 2025 con O Agente Secreto, el agente secreto, que sigue la vida de un maestro que se convierte en un perseguido político en los días finales de la dictadura brasileña. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, decir que sí tuve como que cierta distancia. Muy al comienzo de la película me parecía que estaba viendo viñetas que simplemente no terminaban de conectar desde mi perspectiva. También debo decir que estaba un poco malillo yo. Les voy a explicar algo. Malillo, Gabriel y yo lo utilizamos para decir de que ya estoy frustrado, estoy molesto, estoy cansado, no me hables porque ya saben, todos hemos pasado eso, que estás irritado. Está irritado porque la función se pone a las 7 y no inició, como ya lo dije, hasta las 8, estaba haciendo mucho calor en la sala, no sé, se me juntaron muchas cosas, luego tenía, lo voy a decir así, tenía muchísimos gases, no sé por qué. No sé por qué. Y obviamente no me quería salir al baño porque pues no me quería perder la película, pero bueno, X, problemas de gente que es intolerante a la lactosa, todos podremos entender eso. Entonces,
Yo también debo decir que traía muchísima expectativa por todo lo que se había generado en Cannes y también porque el año pasado tuvimos una película tremendamente bonita, una película tremendamente intensa y que nos hablaba mucho de justamente esa memoria que fue Aún estoy aquí, la película brasileña que también trataba los problemas de la persecución política, de la desaparición forzada durante la dictadura brasileña. Entonces yo creo que tal vez esperaba algo más directo y claro. Y en El Agente Secreto no crean que se ve tan directo como en el caso de Aún estoy aquí. Vamos a decir que el tema de la dictadura brasileña está de fondo, vemos ese abuso de autoridad, vemos ese abuso de poder, vemos los intentos de censura también, pero tal vez en mi gusto particular sí me hubiese gustado algo todavía más directo. La película, la verdad, tiene mucho alivio cómico, nada para mal, muy bien. Hay un personaje que lo interpreta una anciana que está increíble, increíble, la verdad, ese personaje yo creo que fue mi favorito. Creo que se llamaba la señora... Sebastiana. Señora Sebastiana, muchas gracias, Gaby. Doña Sebastiana, Doña Sebastiana. Ok, entonces ya, perdón, mi falso acento brasileño, ¿no? Bueno, continuando con otro largo, vimos Sirat. A mí siempre me gusta decir, ahí va, pequeña anécdota mejor. La primera vez que yo vi Funny Games de 1997 de Michael Haneke, el maestro austriaco que yo le pido siguiendo al dios de cine y al dios, si existe algún dios por ahí, que nos permita que Michael Haneke nos haga una película más, por favor. Y ya, que se vuelva a retirar, que salga de retiro y nos haga una nueva película. ¿Qué me pasó a mí con Funny Games? Me gustó muchísimo, pero hice trampa. Yo esa película la tengo en físico, la estaba viendo y llegó un punto en el que de verdad me sentía tan asfixiado por la película, en el que la adelanté porque quería saber qué iba a pasar, porque era como, no, ya no puedo con este sufrimiento heinekiano y la adelanté la película. En este caso con Sirat viví algo muy parecido, nomás que en esta ocasión no pude adelantar la película. De verdad, es la primera vez, les puedo decir así, de verdad, la primera vez que la paso tan mal, tan ansioso, tan desesperado por que no sé qué va a pasar en la película en un cine. Y me gustó mucho la experiencia justamente por eso, porque nunca me había puesto en esa posición de incomodidad frente a la pantalla grande. Sirat es la película de búsqueda de un padre que está buscando, perdón, valga la redundancia aquí, una pequeña muletilla, a su hija y va en búsqueda de ella a fiestas de estas masivas que se hacen en el desierto. ¿Qué pasa? No la encuentra y entonces se une a una caravana de esta gente fiestera que se va a mover a otra fiesta ahí cerca de la frontera de Mauritania, puro desierto, donde no hay civilización, no hay agua, no hay animales, no hay nada. Y para mí, porque no quiero spoilear, la verdad, porque creo que la película no se tiene que spoilear, porque pasan dos hechos que te impactan muchísimo, dos hechos que han generado muchísima controversia, porque justamente dicen que Oliver Laxe, el director español, lo utiliza más como un recurso para generar impacto que en realidad no era necesario en la película, ¿no? Yo esta película le encuentro muchísimo parecido con, o por lo menos la relaciono con dos películas magníficas. La primera, de John Ford, de 1956, Centauros del Desierto. ¿Por qué? Porque es un viaje sin fin. Es un viaje a lo desconocido, es un salto de fe. Es lo que hace John Wayne. Él va y viaja por estaciones, por momentos difíciles, en los que simplemente vemos que el personaje se va construyendo para mal, va perdiendo su cordura, su moralidad, en la búsqueda de su sobrina que fue secuestrada por los indios. Entonces, en este caso, un padre desesperado que va perdiendo, yo creo, cada vez más la desesperanza, pero el final de Sirat nos habla justamente de, en un espacio tremendamente vacío, infinito, asfixiante como el desierto, hay que encontrar la fe. Y la otra película es una obra maestra absoluta que ganó la Palma de Oro, creo, en el Festival de Cannes del 52 o si no 53, El salario del miedo de Georges Henry Clouzot, el maestro del suspenso francés, el Hitchcock francés. Esa película trata sobre gente que va manejando trailers con, me parece que nitrógeno atrás o un artefacto explosivo en caminos súper angostos, empedrados, que cualquier movimiento brusco los va a hacer estallar. Entonces es una película que te genera muchísima tensión y aquí justamente hablamos de caravanas, de gente que va cruzando el desierto, caminos empedrados, angostos en las alturas y es imposible
no pensar en el salario del miedo, perdón. Si yo no fuese una persona penosa, a mí me hubiese encantado preguntarle a Oliver Laxe si una de esas películas que le inspiraron fue justamente El salario del miedo de George Henry Clouseau. También ya hemos visto la ganadora de la Palma de Oro de este 2025, concebida al maestro iraní Jafar Panahi en lo que es su primer trabajo fuera de Irán. Por si ustedes no lo saben, aquí se los contamos. Jafar Panahi es un cineasta que sufrió muchísimo por su cine en su país natal, en Irán, porque llegó a ser encarcelado, porque al régimen no le gustaba el cine que hacía. Su cine es un régimen, su cine, yo iba a decir, su cine es un régimen, no. Su cine es un cine tremendamente humano, como el que muchos otros maestros iraníes nos han enseñado. Y también es un cine contestatario, siempre a favor de los derechos humanos, siempre en contra de los abusos autoritarios y sensoriales del régimen del ayatollah iraní. Películas, por si no conocen a Jafar Panahi, Taxi Terán, Nowheres, que justamente con Nowheres ganó también un premio en el Festival de Venecia, This is not a film. Es un cine de verdad que te va a conmover muchísimo, Three Faces, etcétera, etcétera. ¿Qué nos trae en un simple accidente? Nos trae una comedia. Yo jamás me imaginé que la película de Panahi, porque como ya le comenté, a mí me gusta irme a sentar a lo desconocido, su película iba a ser una comedia. Pero a pesar de que es una comedia, no deja de tener ese gran mensaje y ese gran sentimiento en contra del régimen. Literalmente, lo que nos está diciendo es que se siguen perpetuando actos violentos en contra de esas personas que son torturadas, que son silenciadas, que son colgadas, que son reprendidas, etcétera, etcétera. ¿De qué trata un simple accidente sin desvelar mucho de la trama para no arruinarles a ustedes la experiencia? Es de una persona que identifica a quien en su momento fue su captor del régimen del ayatollah, lo tortura y ¿qué hace esta persona? En un momento de desesperación de lo que era, él comete lo mismo y lo secuestra. ¿De qué va la película de Panahi? En realidad, de una cuestión moral, de, ok, a nosotros nos violentaron, entonces, ¿cómo tenemos que responder nosotros? ¿Poniendo la otra mejilla o siendo igual de violentos que ellos? Y la verdad es un mensaje muy, muy bonito, es un mensaje que es difícil encontrar un lado, ¿no? Es justamente eso, no, uno como espectador no encuentra el posicionamiento. Entonces, ojalá la película llegue a cines porque creo que su visionado vale mucho, mucho la pena en cines. Si no, no se preocupen. Movie la va a estar distribuyendo en su plataforma, me parece, para antes de finales de este año. La ganadora de la Palma de Oro, merecidísima, la verdad, para Jafar Panahi. Y por último, el día de hoy acabamos de ver la película de Villan, que también estuvo en competición en Cannes, Resurrection. ¿Qué pasa en Resurrection? Una película de 2 horas 35 minutos en la que yo creo es un homenaje sincero, un homenaje también diría un tanto experimental de lo que es el cine y la historia del cine. La película inicia con un prólogo muy, muy, muy bonito en la que se está reconstruyendo técnicamente la historia del cine. Vemos escenarios como los que hacía Georges Méliès, vemos también la primera película cómica de la historia, la del regador regado, en la que un jardinero está, vaya, regando, alguien le pisa la manguera, deja de salir agua, y observa la manguera, se sorprende, levanta el pie a otra persona que está pisando y él se moja. Y ahí los hermanos Lumière, sin querer queriendo, crearon el cine de comedia y hay un pequeño homenaje justamente a ese corto en esta película. Y también vemos escenarios del expresionismo alemán. ¿Qué encontramos después? Encontramos 4 historias que están desfasadas en el tiempo, no están conectadas las unas con las otras. ¿Qué sería la característica, o vamos a decir, que puede hacer ese ensamble el actor? ¿Por qué? Porque ese actor interpreta a 4 diferentes personajes. Las historias lo que están haciendo es adaptar libremente o homenajear libremente a diferentes géneros del cine. La primera historia la película está filmada de una manera impresionante, la puesta en escena es magnífica, de verdad. Tanto así que la primera historia es un homenaje al cine polar francés,
al noir, esas sombras cargadas, esa iluminación pesada. El actor está vestido con una gabardina y con un sombrero, y cuando está entre las sombras, parece como si estuviéramos viendo nuevamente a Alain Delon del Samurái de Jean-Pierre Melville. O sea, de verdad, yo estaba fascinado con ese momento. Me encantó también la última historia y la tercera historia. La tercera historia que es conmovedora, me conmovió muchísimo el final. Y la última es un plano secuencia y creo yo es un homenaje al cine de los monstruos, específicamente al de los vampiros. La verdad, yo considero que la película sí es a veces un poquito pesada en seguir ese hilo, en conectar. Me gustó más el epílogo que el prólogo. En el prólogo se nos está hablando de esta muerte que todo mundo espera del cine, pero ya lo hemos dicho aquí, ya lo dijo, bueno, Tsai Ming-la ya lo hizo en el 2001 con Goodbye Dragon Inn, la muerte del cine, pero a mí me encanta decir que el cine jamás va a morir mientras haya personas que estén dispuestas a hacer películas y a personas que estén dispuestas a seguir viendo esas películas. Así que sí, medio a mí me molesta un poco esa fascinación que tienen los cineastas. Increíble que los cineastas tengan esa fascinación por el final del cine que jamás va a llegar, así como el final de los medios físicos que tampoco jamás va a llegar. Pero, en fin, de eso va Resurrection. La verdad me encantaría poderla ver en otras circunstancias también, porque como digo, el festival ha resultado muy cansado. En base a mis otras 4 experiencias de festivales, les diría que sin duda esta es la más cansada. Pero ya casi todos nos vamos, tristemente. Aún nos queda por ver magníficas películas. Mañana, por ejemplo, vemos Die My Love, vemos Juana, el debut de Daniel Jiménez Cacho en la dirección, vemos Magallanes también, de Lab Díaz. Va a ser mi primera película de Lab Díaz y tengo muchísimo miedo porque la película va a iniciar, me parece que a las 8, entonces vamos a estar saliendo del cine casi a las 11 de la noche y ya sabemos que Lab Díaz es un cine contemplativo y muy lento y no sé qué esperar. También vamos a estar viendo Sentimental Value y con eso vamos a estar cerrando nuestra participación en el cine de Morelia. Entonces, ojalá les guste esta dinámica de pequeñas reseñitas dentro de un mismo video. Si es así, déjenlo en los comentarios. Ya saben que pues, somos Gaby, somos Rodo y esto fue el hilo. El cine en una habitación. Esto fue, perdón, el cine en una habitación desde el Festival de Morelia.